Sean ustedes bienvenidos al servicio del día de hoy. Y ahí para ello les invito para que comencemos, que abramos nuestras Biblias en el Salmos número 29 para poder comenzar. Salmos 29. La palabra de Dios dice: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, el Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará el poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de estar postrados en adoración y en agradecimiento, Padre, para ti. Reconociendo, Padre, con nuestros propios labios que tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra, y reconociendo, Padre, que tú eres merecedor de toda la alabanza, Señor. Este día, Padre, recibe este canto, Señor, que nuestro corazón y nuestro espíritu hace para ti, glorificando y santificando tu santo nombre, en el nombre de Jesús, Padre, y nuestros corazones unánimes, Señor, reunidos este día. Aunque no estemos físicamente, Señor, estamos en espíritu, Padre, para adorarte en espíritu y en verdad. La gloria sea tu nombre, y en el nombre de Cristo Jesús decimos esto. Amén. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Resplandor de tu gloria.
de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Sí, Señor, tú eres santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. sí, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Contemplar. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Amén. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. 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 Amén. Gloria a Dios. Nosotros Qué queremos hermoso verte, sería Señor. verte, Señor. Gracias, Alabado Señor. seas, Señor. Gracias, Señor. Vamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo como Él se merece. Amén. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Amén. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Una vez más, celebrar
vamos a celebrar que el Señor resucitó. Amén, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Por siempre, Santo Señor, y digno es tu nombre, Señor. Glorioso Rey, Gracias, glorioso Señor. Padre. Alabado sea nuestro Señor, porque precioso es cantar a un Dios vivo, a un Dios que lo único que le podemos ofrecer, nuestras alabanzas de todo corazón. Amén. Hoy te alabamos, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te alabamos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Amén. Te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Amén. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Amén. Glorioso Rey, Padre eterno. Tú eres digno, Señor, eres santo, eres un Rey de toda la creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Amén. Gloria a Dios. Tú eres digno de gloria. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorioso Rey. A veces te fallamos, Señor, pero tú siempre eres fiel. Glorioso Gracias, Dios. Padre, Padre celestial, alabado sea, Señor, por siempre.
por ser un Padre misericordioso, poderoso. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Amén. Glorioso Rey, alabado sea, Señor, por siempre. Señor, tu voluntad permanecerá. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios. Amén. Amén. Glorioso Rey, alabado seas, Padre bendito. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Señor, tu voluntad siempre permanecerá, Señor. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo está, desde mi interior mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo está, desde mi interior mi alma clamará. De mi corazón Señor. te doy el control, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorioso Rey. Dile esto. Amén. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu
seas, Dios eterno. Amén. Gracias, Dios. Glorioso Bendito sea Rey. tu nombre, Señor. Tu amor es fiel, Padre bendito. Tu amor por nosotros es grande y enorme, Padre. Tu amor por mí Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Una vez más. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. es por eso que te alabo, Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo. es por eso que te alabo, Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Mi amor por ti, Dile. Señor. tu amor Por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Una vez más. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. es por eso que te alabo, Es por eso que te sirvo, Amén. es por eso que te doy todo mi amor. Por eso que te alabamos, Señor. es por eso que te alabo, Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Amén. Glorioso Rey, glorioso Padre. Padre bueno, misericordioso, poderoso, digno de alabar y glorificar. Y es lo único que le podemos dar a nuestro Señor, nuestras alabanzas, porque Él es un Rey y todo lo tiene. Bendito sea nuestro Señor. Gracias, Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los cubra en todo momento. Vamos a escuchar lo que el mensaje que Dios nos tiene preparado a través del portador de la palabra. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Es para mí un privilegio estar dirigiéndome a ustedes, hermanos, que son el pueblo de Dios, dirigiéndome a ustedes como pueblo adquirido, dirigiéndome a ustedes como genuinas ovejas de nuestro Señor. Hermanos, reconozco que es una responsabilidad grande y es además un honor dirigirme a todos mis hermanos que bien sabemos, hermanos, han sido comprados por la excelentísima y pura sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros es algo que debemos de tener siempre en nuestra mente, hermanos, reconocer de dónde el Señor nos ha sacado y a dónde nos ha llevado, hermanos. Hoy puedo declarar, y todos nosotros que estamos presentes este día podemos declarar que tenemos esperanza de vida eterna. Esa esperanza de vida eterna que viene únicamente a través de la reconciliación por la sangre de Cristo a nuestro Padre. Vamos a abordar el tema de este día, hermanos, no sin antes leer en las Escrituras, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 5, dice así: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también
por el mismo Cristo, nuestra consolación. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, este día por el privilegio que nos has dado, Señor, de estar presente en este espíritu unánime, Señor, que tenemos a través de este medio que nos estamos reuniendo, Señor. Si no físicamente, Padre, estamos reunidos espiritualmente con un espíritu de adoración, de agradecimiento, Señor, reconociendo que tú, Padre, eres digno de recibir toda gloria y toda honra, ya que tú eres el creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. Oh Padre, te alabamos y entregamos este día, Señor, nuestro corazón para ti, Padre. Pero también, Padre, clamamos a ti, Señor, para que tu alimento, Padre, sea para nosotros este día. Estamos atribulados, estamos cargados, estamos cansados, Señor. Necesitamos un aliento de aire fresco, Padre, que venga de ti, y esta es tu palabra, Señor. Seas tú, Padre, hablándonos este día y no permitas que el hombre, ni la sabiduría, ni la inteligencia sean o interferencia, Padre, para el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Somos tu pueblo, Señor, y estamos honrados, Padre, de tu presencia. Bendito seas, oh Dios, y esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Hermanos, la gloria sea a nuestro Dios. El mensaje de este día es precisamente acerca de lo que Dios piensa, acerca de lo que Dios prepara para nosotros, acerca de lo que nosotros vivimos como pueblo de Dios, pues en estos tiempos postreros. Esos tiempos postreros, hermanos, definidos son todo aquello que ocurrió desde que nuestro Señor Jesucristo fue levantado, fue llevado, la ascensión, hasta estos tiempos. Todos estos son tiempos postreros. Y sin embargo, estamos viendo ya señales, hermanos, de los últimos tiempos. Esos sí son los últimos días que en las escrituras vienen a través de los profetas, Daniel, a través de Apocalipsis, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estamos sintiendo que estos tiempos son muy duros, hermanos. No me quiero referir duros para nosotros vivirlos, porque, hermanos, nosotros somos privilegiados. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, hijos del Rey, hijos del Señor Altísimo y Todopoderoso. Entonces, realmente, hermanos, nosotros sí pasamos aflicciones, sí pasamos pruebas, sí caminamos en dolor, en angustias, pero el Señor tiene control de nuestras vidas en una forma absoluta. Esta escritura nos exhorta a que reflexionemos, porque en ocasiones nosotros, hermanos, nos vemos abrumados, ¿sí? Nos vemos hasta sofocados con responsabilidades, con problemas que son inclusive insolventables para nuestras propias fuerzas. Cuando Dios nos da más carga de la que nosotros podamos llevar, debía haber dejado con puntos suspensivos, porque es una expresión que nosotros comúnmente tenemos, hermanos, porque a pesar de que las escrituras nos recuerdan y dicen que Dios no nos da más carga de la que nosotros podamos llevar, realmente nosotros sentimos que hay ocasiones en que las cargas son muy duras, hermanos. Yo tengo testimonios y conocimiento de hermanos en Cristo que han tenido situaciones muy pesadas, que hermanos en Cristo, hijos de Dios, que en sus oraciones claman al Señor y con un corazón limpio, preguntándole por qué luego ocurren, por qué luego sienten esas cargas tan intensas, o sentimos esas cargas tan intensas. Y hago hincapié, hermanos, que es una pregunta respetuosa y una pregunta humilde, porque a nuestro Dios, hermanos, no se le puede cuestionar. Nosotros en nuestro corazón, en nuestro espíritu, jamás podemos cuestionarle a nuestro Señor por qué hace tal o cual cosa. El cuestionar es pedir explicaciones, pedir justificaciones, razones. Yo quiero tener razones por las que me está pasando eso. Eso a Dios no le agrada. Hemos
descrito a nuestro Dios que no le gusta la altivez, y el hecho de que nosotros tengamos cuestionamientos para nuestro Dios es altivo, porque lo ponemos a Él en una postura en la cual tuviera que darnos explicaciones. Y recordemos que nuestro Dios es un Dios soberano, y cuando digo soberano es que es un rey, que Él tiene el control, el gobierno y el dominio de su reino y de nuestro reino y de la tierra. Aunque nosotros digamos, es que el enemigo es el que está en estos momentos como príncipe de la tierra, como el señor de la tierra, reconocemos que sí es cierto, pero esa posición Dios permitió que el enemigo se enseñoreara de la tierra, y por sus razones. Tiene razones muy claras, no las vamos a abordar estas. Sin embargo, nosotros sentimos y somos testigos y damos testimonio de las cosas que luego estamos viviendo, y no nada más nosotros, nuestros hermanos. Nos preguntamos con frecuencia, ¿por qué? Cuando Cristo hombre caminaba en el mundo, ¿sí?, haciendo señales, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él reconocía cada vez que le preguntaban por qué hacía estas señales, y Él decía, porque venía a hacer la voluntad de mi Padre, así decía nuestro Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo reconocía que venía a hacer la voluntad del Padre, estaba dándonos una justificación y estaba dando el aval de que lo que Él estaba haciendo era porque era voluntad del Padre y estaba respaldado por el Padre. Es por ello por lo que nuestro Señor Jesucristo, siendo Él hombre y Dios en ese momento, utilizó únicamente los atributos de hombre para mostrarnos lo que era obedecer como hombre la voluntad de Dios, y lo que podíamos hacer como hombres cuando estábamos siguiendo los caminos de nuestro Dios. ¿Quiénes eran los beneficiarios o los que se beneficiaban de esas señales? Pues recibían milagros de sanidad, recibían liberación de demonios, recibían milagros y milagros que continuamente eran testimonio de vida y de poder de nuestro Dios en Cristo Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hacía buscando siempre la honra y la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre declaraba que Él venía a hacer la voluntad del Padre y que lo hacía con el poder del Padre. Esa es una muestra que estamos recibiendo nosotros como cristianos, porque nosotros estamos en realidad en la misma posición que nuestro Señor Jesucristo estaba cuando estaba caminando aquí en el mundo. Dios nos da cargas pesadas para lograr algo grande en nosotros. Vamos a poner atención. Nos da cargas pesadas para lograr algo grande en nosotros. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una uña enterrada, me da risa como pongo el ejemplo de la uña enterrada, pero si tenemos una uña enterrada y el Señor nos sana de esta uña enterrada, ¿cuántos de nosotros podemos salir a las calles levantando nuestras manos y glorificando a nuestro Dios porque Dios me sanó una uña enterrada? Y a lo mejor algún vecino, alguna persona, inclusive algún cristiano puede decir, no, pues hubiera sido a la, ¿cómo se llama el lugar ese? La casa de los pies, y te hubieran ahí cortado la uña y te hubieran sanado. Pero esa es la naturaleza del hombre, de que a las cosas pequeñas pues le da poca gloria a Dios o casi ninguna, y reconoce más bien su sagacidad, su inteligencia para resolver situaciones. De hecho, nuestro Señor en un porcentaje muy grande de las cosas que nos ocurren permite que nosotros con la inteligencia que Dios nos ha dado, nosotros salgamos adelante. El Señor está involucrado y conoce absolutamente todo lo que nos ocurre, pero también nos da tanto libertad como permite esa maravillosa ley que Él puso, que para muchos no puede ser tan maravillosa, en la cual nosotros cosechamos lo que cultivamos, lo que sembramos. Así lo dice, Dios no puede ser engañado. Entonces, hermanos, el Señor, ¿sí?, nos ha dado testimonio de cómo Él, siendo hombre, operó con el poder de Dios, ¿sí?, sin buscar que glorificarse Él mismo, sino darle la gloria a Dios.
Las escrituras están llenas y llenas y llenas de eventos, de narraciones, de acontecimientos que ocurrieron al pueblo de Dios, a siervos de Dios, a profetas, a reyes, a jueces, en las cuales nos manifiesta que todo aquel hijo, siervo, enviado de Dios, que hiciera lo que el Señor estaba o tenía programado como un plan o la voluntad de Dios, todo lo que ocurría en la vida de ese siervo, ese enviado, ese rey, ese juez, era para bien y era prosperado, ¿sí? Entonces, nos estamos dando cuenta a través de la Biblia que existe siempre una condicionante. Una condicionante significa que ocurre esto si reúnes tal condición. Ocurre aquello si reúnes esta otra condición. Eso es condicional. No es que nuestro Dios diga unas por otras y yo quiero que ustedes me paguen con obras lo que yo les estoy dando. No. No estamos ahorita hablando de la salvación. Estamos hablando de caminar en el camino de Dios, haciendo su voluntad para que las cosas que nosotros emprendamos siempre prosperen. Aún las cosas más difíciles. Mira, hermanos, a mí me gusta luego recordar los campeones de la fe. Me gusta recordar algunos personajes que han tenido eventos y acciones que son titánicas. Por ejemplo, nuestro rey, bueno, no nuestro rey, el rey de los judíos, el rey David, cuando no había sido todavía, bueno, ya había sido ungido, pero cuando todavía no era reconocido como rey, y sabemos que tuvo muchos problemas para ser reconocido como rey. Veamos que era un niño pastor, que habrá tenido una fortaleza física y una estatura y una complexión de un pastor. Era un joven que era sano, ágil, pero no era un portento de fortaleza. Entonces, pongámonos a pensar primero qué tenía él en su corazón y la valentía y el valor cuando todo un ejército del pueblo de Dios estaban acobardados e intimidados por un gigante filisteo que estaba echando bravuconadas. Y lo que más le irritó a David fue el hecho de que ese bravucón gigante estuviera blasfemando o diciendo palabras en contra del Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Supongamos que David, en lugar de haberse valentonado, hubiera dejado las cosas en paz y hubiera dicho, bueno, pues Dios se va a valer de algún medio, Dios se va a valer de algún otro siervo que haga lo que yo siento en mi corazón que debería hacer, pero no me atrevo. Entonces vemos que se necesita tener un corazón dispuesto, ¿sí?, hacer la voluntad de Dios y tener la valentía de hacerla. Ahora también supongamos que entra muy valentón a ese lugar donde era el campo de batalla y prepara sus piedritas y agarra su onda y ve que se le va acercando el gigante y resulta que agarra y avienta sus piedras y no le da. Y que tire una y no le dé, y que tire otra y no le dé, y ve que se le va acercando y él está corriendo y buscando otras piedras. Hay muchas cosas que pudieron haber sucedido, pero primero que nada sucedió lo que Dios tenía programado, porque si David tomó una piedra pequeña del tamaño que él fuera a utilizar, que fuera óptima para sus lanzamientos, él, por mucho que hubiera ensayado antes y tuviera una puntería perfecta, pudo haber fallado. Sin embargo, él asumió una actitud primero de enfrentarse a un gigante que pesaba 20 veces lo que pesaba David. Y las mismas lanzas y las espadas de Goliat las tenían que levantar entre varios de sus escuderos. O sea, era tan grande y tan fuerte que físicamente no era contrincante David para Goliat. Sin embargo, él tuvo el impulso y el respaldo de Dios para hacer las cosas. Y cuando él agarró su onda y aventó la piedra con todas las fuerzas, fue Dios el que dirigió esa piedra en un lugar exactamente vulnerable en medio de la frente, de tal forma que este gigante pereciera de ese impacto que pudo haber sido a una velocidad de bala.
Entonces nos estamos dando cuenta que son cosas que son sobrenaturales. Si nosotros le hubiéramos preguntado a David en ese momento, oye, ¿tú sientes que la carga que estás teniendo en este momento es más de lo que tú puedes cargar? ¿Qué creen que nos hubiera contestado David en ese momento? Simple y sencillamente él tenía a Dios en su corazón. Y para él nada era imposible. Aunque para nosotros con nuestra mente diríamos, pues ¿cómo que un jovencito se pone como contrincante de uno de los guerreros más grandes que existía en esas épocas en el pueblo de los filisteos? No lo entendemos. Para nosotros diríamos, es que se está echando una carga más grande de lo que él puede en un momento dado solventar o cargar. Entonces, ese es el mensaje que Dios está enviándonos el día de ahora. Por eso es de que el mensaje es cuando Dios nos da más carga de lo que nosotros podamos llevar. Y fíjense cómo lo estamos poniendo, porque es algo que es contrario a lo que las Escrituras nos dicen. Las Escrituras dicen, Dios no nos da más allá de lo que nosotros podamos cargar. Sin embargo, cuando nosotros nos hemos constituido en siervos de Dios, cuando nos hemos constituido en verdaderos creyentes del poder de la cruz, del poder del Espíritu en nosotros, es cuando nosotros emprendemos cosas que son titánicas. Y si Dios en un momento dado nos las acepta, las va a prosperar. Pero si estamos haciendo algo que no es dentro de la voluntad de Dios, no lo va a prosperar. Pero Dios también nos da cargas excesivamente poderosas. Puse el ejemplo de la uña enterrada. Si yo me sano de una uña enterrada, es una carga ligera. ¿Y qué testimonio puedo dar yo? No, pues Dios me sanó de una uña enterrada. Qué bueno, nosotros entre los hermanos cristianos decimos gloria a Dios. Pero el testimonio que damos al mundo dirían, mira, este cuate está medio loco, anda dando gracias a Dios porque se sanó de una uña enterrada. Y es la verdad. Estaría la gente diciendo una cosa que sería inclusive vergonzosa para nosotros y para Dios. Pero ¿qué hay cuando alguien es rescatado de una tribulación, de una aflicción, de una carga verdaderamente grande, hermanos? Entendamos que Dios es misericordioso, ¿sí? Pero para ser beneficiados por esas señales tenemos que estar dentro de los planes de Dios. Primero tenemos que ser temerosos a nuestro Dios y caminar en sus caminos. Nosotros podemos estar pensando, bueno, ¿y yo para qué quiero que Dios me dé esas cargas que son mucho más pesadas de lo que yo puedo cargar? Yo la verdad no quisiera tener esas cargas, podemos decir. Pero es ahí donde empezamos otra vez, así como acabo de poner el ejemplo de David, podemos poner el ejemplo de muchos siervos, profetas, hombres de Dios. Y quiero que leamos específicamente Pablo, hermanos. Fíjense, segunda de Corintios, que fue la que leímos, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, fíjense, las aflicciones de ¿quién? Son las aflicciones de Cristo, las aflicciones que Cristo sufrió, las aflicciones que Cristo está sufriendo cuando ve a su pueblo que está siendo esclavo, que está siendo prisionero del pecado. Esa es una aflicción que tiene nuestro Dios en este momento. Nosotros debemos de cargar con esas mismas aflicciones, pero así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo es lo que está diciendo, que está recibiendo una consolación abundante, de sobremanera, sobrante en pocas palabras. Y segunda de Corintios, un poco más adelante, capítulo 1, versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis, está hablando Pablo, ¿sí? Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Pablo está hablando de tribulaciones que él padeció. ¿Qué tan grandes las tribulaciones? Ahorita vamos a dar un recorrido. Que nos sobrevino en Asia, dice en el versículo 8, dice, Asia, hermanos, es ahora Turquía, ¿sí? Esa zona que en aquella época era conocida como Asia es Turquía. Muchas regiones, muchas provincias, ciudades
son mencionadas porque los viajes misioneros de Pablo fueron específicamente, partieron de esos lugares, ¿verdad? Dice, pues fuimos, fíjense cómo está describiendo, y aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo no es exageración, pues fuimos abrumados, ¿sí? Sobremanera. Fíjense, una cosa es ser abrumado y luego todavía abrumado sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Es lo que está platicando Pablo. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, hubo un momento en que Pablo y Bernabé, específicamente porque es con el que iba en ese viaje misionero, tuvieron tantas tribulaciones, problemas y aflicciones que ya perdieron inclusive la esperanza de seguir con vida. O sea, ¿a qué extremos llegaron a ser ellos abrumados y cargados? Estos son ejemplos, hermanos, de cuando un hijo de Dios camina haciendo la voluntad de Dios, va a recibir esas señales, esas proezas sobrenaturales que nuestro Dios es capaz de hacer fácilmente, porque nuestro Dios es un Dios que es todopoderoso. Y cuando decimos todopoderoso es que todo lo puede y nada es difícil para nuestro Dios. Continúa, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿sí? Y está diciendo ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, dice Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis, porque me parece muy conveniente que veamos esta parte de las Escrituras. Dice, sabemos que Pablo hacía la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos y qué eran esos hechos que está diciendo. Fíjense cómo dice 2 Corintios 1 del 8 al 10, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino. ¿En dónde? En Asia. Entonces ya nos dijo Pablo en dónde le ocurrió eso que le ocurrió. Pues fuimos abrumados a sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Entonces sabemos que fue en un viaje misionero y sabemos que el recorrido era por aquellas zonas. Eso nos lleva inmediatamente al capítulo 14 del libro de los Hechos. Y las Escrituras, permítanme, lo voy a abrir. El capítulo 14 del libro de los Hechos empieza narrando así. Dice, capítulo 1, aconteció en Iconio. Si nosotros buscamos en nuestros mapas dónde está Iconio o dónde estaba Iconio, nos vamos a dar cuenta que está en el mero corazón de Turquía. Lo que Pablo está narrando ocurrió en Asia, ¿sí? Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, ¿sí?, de los judíos. ¿Quiénes entraron? Estamos hablando de Pablo y de Bernabé. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjense, ¿qué estaban haciendo Pablo y Bernabé? Estaban llevando el evangelio, ¿sí?, de tal forma que creyó una multitud grande. ¿En dónde? En esa ciudad de Iconio, de Asia, ¿sí? Dice, creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles eran los extranjeros, contra los hermanos, o sea, los que estaban predicando. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Quiere decir que Pablo y Bernabé le dedicaron más tiempo en trabajo de convencimiento de a través de la palabra y la sabiduría sobrenatural de Dios. Estuvieron hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio, ¿sí?, a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, de quienes estamos hablando, de Pablo y Bernabé, señales y prodigios. Quiere decir que cuando Dios envió a Pablo y a Bernabé, no los envió solos, los envió con ese gran poder, ¿sí?, que daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, estamos hablando de ellos. Pero cuando los judíos y los gentiles son los extranjeros, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, ¿dónde? En la ciudad de Iconio se lanzaron a apedrearlos. Llegó el momento en que estaban teniendo tanto impacto y tanta gente se estaba convirtiendo a Jesucristo, que las mismas personas de ese lugar sintieron que estaban afectando a sus intereses, principalmente los gobernantes y los religiosos de esa localidad. Y Pablo y Bernabé, cuando supieron, ¿sí?, de que iban a afrentarlos y apedrearlos, ¿qué fue lo que hicieron? Huyeron a unas ciudades que están cerquita de Iconio. Esas ciudades también son circunvecinas. Estas ciudades eran Listra y Derbe, igual ciudades de Asia, que es ahora Turquía, ¿sí? Son ciudades de Iconia, ¿sí? Y a toda la región circunvecina. Quiere decir que ellos, cuando supieron que los iban a apedrear, se fueron de ahí y siguieron haciendo el trabajo. No se regresaron a sus casas. No se regresaron a esconder, no fueron a buscar a ver si tenían algunos amigos que los apoyaran para ver si se iban a soltar las pedradas, pues vamos a agarrarnos entre todos. No, ellos siguieron haciendo el trabajo, pero tuvieron y fueron dirigidos por el Espíritu y fueron llevados a estas ciudades, ¿sí? Allí predicaban el Evangelio, es el versículo 7, ¿sí? Bueno, hermanos, la historia cuenta así, es fehaciente porque es narrado por el apóstol Lucas, quien escribió y narró con precisión todo esto. Dice Pablo en ese momento, en el versículo 8, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies. Ya estamos narrando una crónica real de lo que ocurrió ahí. Dice: cierto hombre de Listra, en ese sitio al que fueron, estaba sentado y estaba imposibilitado de los pies. Y luego fíjense lo que dice: cojo de nacimiento. Hermanos, cojo de nacimiento significa que le faltaba una extremidad. ¿Sí? Que jamás había andado. El cojo, oyó hablar a Pablo, ¿sí?, el cual Pablo, fijando en él sus ojos, en el cojo, Pablo, cuando vio al cojo a los ojos, ¿qué vio Pablo en ese cojo? Viendo que tenía fe para ser sanado. Fíjense qué importante, es ahí donde entra el receptor, el beneficiario de la señal. ¿Qué es la condición que necesita cumplir para recibir ese beneficio de una señal milagrosa? Fe. Es ahí donde entra la palabra de Dios y el discernimiento, hermanos. Entendamos que sí, Dios es misericordioso y hace señales grandes en nuestras vidas, pero sí y solo sí hay fe. Pablo, nada tonto, obviamente, Pablo está en ese lugar y quería ser un instrumento de Dios. Vio en ese cojo, en ese impedido, vio fe en su mirada. Inmediatamente Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Pablo le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Ya está hablando de 2 pies, no de un cojo. Estamos viendo las señales, el calibre de las señales. Levántate sobre tus pies. Y el cojo, él saltó y anduvo. Hermanos, este es el poder de Dios. Yo no puedo imaginarme, seguramente no fue aparente a la vista, porque en esa época las personas estaban vestidas con túnicas, con trajes largos hasta los pies. Pero haber visto o testificado que le está saliendo un pie a alguien que no tenía un pie debe ser monstruoso, debe ser aterrador ver ese poder. Sin embargo, ese poder es el que tiene nuestro Dios para levantar a los muertos de la tumba, hermanos. Pablo vio esto y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, fíjense el efecto.
¿qué hacía Pablo ahí? Hacía la voluntad del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Hacía la voluntad del Padre, estaba llevando el evangelio, ¿sí? Estaba llevando a salvación y a los pies de Cristo a extraños, a extranjeros y a judíos, a todo mundo, los que podían. Estaba en un lugar lejano y estaba haciendo lo que Dios le había ordenado que hiciera, que es llevar el evangelio a toda criatura. Y fue equipado Pablo con ese poder, y ese poder, hermanos, es algo que nosotros debemos entender. No es exclusivo de Pablo, no es exclusivo de Pablo. Cristo primero nos mostró cómo opera ese poder, porque Cristo cuando estaba aquí era Dios, pero operó con el poder que un hombre podía tener. Entendamos nuevamente, cuando Jesucristo fue crucificado como un hombre. Cuando nosotros decimos, bueno, si fue crucificado como un Dios, estamos atentando contra la deidad. ¿De acuerdo? Cristo, siendo hombre, tuvo el poder de hacer esas señales porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Pablo, siendo hombre, tuvo ese poder porque estaba haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y el motivo principal por el que Dios quiere utilizar a siervos para hacer esa clase de señales y milagros no es para que la gente adore al siervo. Esas señales las hace Dios para que el siervo lleve a cabo ese acto y le dé la gloria a Dios. Y la gente, cuando glorifiquen a alguien, glorifiquen a Dios, no al siervo. Es por eso por lo que el siervo, el pueblo de Dios, debe ser muy humilde. La lucha más grande, y yo he conocido siervos de Dios que han sucumbido ante la altivez cuando se empiezan a sentir indispensables, cuando se empiezan a sentir ungidos. Sabemos que son ungidos, pero cuando empiezan a mostrar su unción como un estatus más allá de lo que Dios les ha permitido, es cuando empiezan a sucumbir, a caer. En este caso, hermanos, Pablo también tuvo luchas con su altivez, también tuvo luchas con la carne, tuvo luchas con el sentir el poder de Dios. Yo quiero que cualquiera de nosotros que estamos escuchando ahorita, Dios nos diera el poder de lanzar rayos, por ejemplo. Que salga yo a la calle y diga, miren el poder que Dios me dio, y ¡pras! Y tronara un rayote y hasta un poste se cayera y tronara un techo y la gente se echara a correr y dijeran, ¡ay, mira qué poder tiene ese cuate! ¿De qué me serviría a mí? ¿De qué le serviría a Dios darme ese poder de tronar unos rayos? ¿En qué posición me pondría yo? La gente empezaría a decir, mira, este cuate es admirable, tiene el poder de los rayos. Eso no lo quiere Dios. Dios busca gente humilde, humilde en extremo. Ese era Pablo. Voy a continuar. Entonces la gente, visto lo que había hecho, ¿sí?, alzó la voz diciendo en lengua licanoica. Es una lengua propia de ese lugar semiturco y cercano a Grecia, ¿sí? Empezaron a decir entre ellos, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Eso fue lo que empezaron a decir los del pueblo, ¿sí? Entonces empezaron a verlos a ellos como dioses, ¿sí? Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, ¿sí? Y el sacerdote de Júpiter, porque ahí había un templo de Júpiter cercano donde estaban haciendo estas cosas Pablo y Bernabé. Bueno, qué abusados son ellos, qué bruto. Bueno, es la inteligencia de Dios, porque sabían lo que hacían y en dónde lo hacían. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y trajo guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. Entonces, eso es algo que, hermanos, esta es la naturaleza humana. La naturaleza humana lleva a la gente a buscar en un pedazo de madera quemado la figura de la Virgen. Lleva a la gente a buscar en alguna pared con humedad el semblante de Cristo. Busca a la gente a buscar llanto de alguna figura, una estatua de una virgen. Lleva a la gente a buscar
cosas que son para nosotros que ya fuimos comprados y ungidos con un discernimiento. Nos parece abominable que vean en un pan tostado o en un hot cake la figura de la Virgen y la gente empiece a adorar. Entonces, si la gente tiene esa condición, gente humilde, gente que tiene el corazón vacío y que busca llenarlo de algo, y que es precisamente lo que Dios nos ha mandado, nos ha enviado a llenar esos corazones del conocimiento de Cristo. Esa gente, cuando ve que alguien hace un milagro, empiezan a venerar a la persona que hizo el milagro. Es algo que yo lo he puesto como ejemplo en nuestra iglesia, en donde estábamos en el Templo Sion, allá en Rosarito, que si llegara un cojo, llegara ahí un enfermo de cáncer y el Señor dispusiera, por la fe que tuviera esta persona, levantarlo de su enfermedad, y él empezara a correr la voz cerca de la zona donde está la iglesia, hermanos, crean, porque a Cristo le ocurrió, que habría colas de personas haciendo cola para entrar a la iglesia para ser sanados. Y a la hora de que ellos entraran, no vieran ni a Cristo, no vieran ni al poder de Dios, no vieran la misericordia de nuestro Señor, sino vieran a un fulano imponiendo manos sobre alguien y que ese alguien es sanado. Y la gente empezaría a traerle siquiera comida a ese alguien, a ese individuo, empezaría a darle dinero, empezarían a pedirle que fuera a tal lugar para sanar a una persona. Y es así donde la gente empieza a voltear su atención al individuo, no al poder de Dios. Pablo y Bernabé eran conscientes de esa situación. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, estoy en el 14, ¿qué fue lo que hicieron? Rasgaron sus ropas, ¿sí? Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, a ustedes, que os anunciamos, ¿sí? Que os anunciamos que estas vanidades, o sea, las cosas que ellos están haciendo, ¿sí? Os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Todo lo que están haciendo aquí Pablo y Bernabé, es decir, cálmense, no somos nosotros, es el Dios, el único Dios poderoso, verdadero, es el mismo Dios de siempre, el que ha hecho estas cosas, ¿verdad? En el 18 dice: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio a ellos, ¿verdad? Entonces vinieron, como siempre, los malos. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿De dónde salieron corriendo? ¿Recuerdan? Salieron corriendo de Iconio. ¿De dónde partió el viaje misionero? De Antioquía. Desde allá había judíos que estaban escuchando a Pablo y a Bernabé. Desde allá habían personas que querían opacar, querían menguar, querían meter engaño en las personas que escuchaban el mensaje de verdad, ¿sí? Y esos eran enemigos reales que Pablo y Bernabé tenían en ese momento. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, ¿sí? Que persuadieron a la multitud. Ya después de que habían hecho señales de sanidad, persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pongan mucha atención y lean con mucho cuidado esta parte de la Biblia. Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. ¿Cuándo dejaron de apedrear a Pablo? Cuando pensaron que estaba muerto. ¿Qué es lo que vieron ellos en Pablo para decir, pues ya está muerto? Lo vieron muerto, ¿sí? Esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque hace referencia el mismo Pablo en otra escritura, hablando de 2 Corintios capítulo 12, hace referencia a esto. Bueno, fíjense, vamos a poner las cosas en orden, ¿sí?
Primero, cuando leímos segunda de Corintios, capítulo 1, del 8 al 10, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Esta es la narración de la cual en Corintios estaba hablando Pablo. Nos vino una tribulación bien dura en Asia. Esta es, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando estaban apedreando a Pablo, en ese momento perdió la esperanza de conservar la vida. Él dijo: ya, si hubiera sido como Cristo hubiera dicho, consumado es, llévame, Padre. Sin embargo, le pusieron una apedreada y se detuvieron hasta que lo vieron muerto. Hasta que lo vieron muerto. Pongan atención, hermanos. ¿Por qué? Porque para haberlo sacado de la ciudad arrastrando, ¿quiénes? No lo sacaron los discípulos, lo sacaron ellos. En el camino que lo iban arrastrando, que decían: no, ¿sabes qué? Déjame verlo, a lo mejor está vivo. No, estaba muerto Pablo. Pero es ahí donde entra la humildad de Pablo. Ahorita vamos a ver, esta parte es poderosa, hermanos. Vamos a leer en las Escrituras 2 de Corintios capítulo 12. Fíjense, en el versículo 2 dice: conozco a un hombre, y hermanos, esto es bien poderoso. Conozco a un hombre en Cristo. ¿Quién está narrando? Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, esto lo está escribiendo Pablo, 14 años después, ¿sí?, de que le ocurrió lo que le ocurrió. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y luego él especifica, se detiene y dice: si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fíjense qué es lo que está diciendo. No está diciendo que es él. Está hablando de él en tercera persona, como si él se estuviera viendo a sí mismo esto que le ocurrió. Fíjense, aquí están las Escrituras. Y eso es lo hermoso de poder cotejar. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero ocurrió, ¿sí? Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿De quién está hablando Pablo ahí? Está hablando de él en tercera persona, pero minimizándose. ¿Para qué? Para que al rato no le digan: ah, pues es que Pablo pues es más que todos, es casi un Dios. ¿Por qué? Pues porque resucitó. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. No es cuento, esto es real, son las Escrituras. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo, hermanos? El cielo es el que estamos viendo. El segundo cielo es el universo, el cosmos, y el tercer cielo es el reino de los cielos. Es un cielo que es donde está nuestro Dios, el reino de los cielos. Entonces, le ocurrió a un amigo de un amigo, casi es así como nosotros platicamos las cosas, ¿sí? Le ocurrió al amigo de un amigo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y fíjense lo que dice en el 3: y conozco al tal hombre. Otra vez dice: y conozco al tal hombre, en tercera persona. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fíjense qué sabiduría para no reconocer él mismo en sus propias palabras lo que a él le había ocurrido. ¿Sí? Esos son los corazones que está buscando Dios. No los que digan: es que yo bajé al Hades y volví a subir y luego subí allá arriba y hablé con Dios y Dios me dijo y vengo a decirles. ¿Qué es eso? Eso es una porquería. Dios no busca eso. Dios busca siervos que sean humildes y que pongan la gloria de Dios sobre todas las cosas, porque está diciendo: Dios lo sabe. ¿Qué está diciendo? Yo no voy a hablar por mí, Dios sabe de lo que estoy hablando. Que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables. ¿Cómo sabía qué tipo de palabras existían allá en el paraíso si él no hubiera estado? Ah, no, es que le dijo el amigo de un amigo. No, fue él, ¿sí?
Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él mismo dijo, no puedo decirlas ni entenderlas, probablemente no las entendió. De tal hombre me gloriaré. ¿Cómo es posible que Pablo hubiera dicho él que se gloriaba a sí mismo? No puede él decir. No puede, porque Dios ha puesto un espíritu, y lo que he repetido otras veces, un corazón conforme al de Dios, en el cual hable las palabras espirituales que son dichas por Dios. Y Dios es el único que es capaz de darle la gloria al hombre. Fíjense qué importante es esto, hermanos. Nunca busquen, hermanos, ustedes recibir alabanza ni gloria del hombre. Nunca busquen eso, hermanos, porque ¿saben quién la da? Nuestro Dios, el único Dios verdadero, el único Dios que es digno realmente de recibir toda gloria y toda honra y toda adoración, es el único que nos puede dar gloria a nosotros y nos puede alabar a nosotros y nos da coronas. Esos son los actos que nosotros debemos de hacer. No debemos buscar la gloria del hombre. Yo estoy muy molesto con esos actos de que estás dándole unos zapatos a un pobre que está en la calle, y estás con el teléfono acá apuntando, grabándote a ti mismo, dándole unos zapatos a un pobre. ¿De quién estás buscando la gloria? Estás buscando que la gente te aplauda y diga, mira qué bueno, qué misericordioso. No busques eso, busca la alabanza, busca que Dios sea el que te da la gloria. Es lo que nos está enseñando Pablo aquí. Pablo recibió una tribulación, una aflicción, fue abrumado, recibió una carga más pesada de lo que él podía llevar. Ese es el mensaje que Dios nos está dando. Pero el mensaje que Dios nos está dando dice, cuando Dios nos da una carga más de lo que nosotros podamos llevar, no es para que nosotros la llevemos, sino para que se la cedamos a Dios. Porque cuando nosotros recibimos una carga que nos abruma, que es gigantesca, ¿qué hacemos? ¿Ponerme a caminar con ella? No, Señor, no puedo, te la entrego. Y es ahí cuando nosotros vemos esas señales, esos milagros titánicos, enormes, abundantes. ¿Dónde me quedé? Perdón. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Fíjense cómo está diciendo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ese es Pablo hablando el Espíritu de Dios, diciéndonos, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Fíjense cómo nos está diciendo, yo fui, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Para qué, hermanos? Ahí está el 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, Dios no le agrada que nosotros nos enaltezcamos. Sin embargo, Dios es capaz de darnos esas cargas que son mucho más pesadas de lo que nosotros podemos cargar, pero nos está probando. Está probando si nosotros queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Está probando si nosotros queremos darnos gloria a nosotros mismos diciendo, es que yo hice. Pablo se le concedió seguir predicando el evangelio con denuedo después de esto, ¿sí? Él siguió sufriendo aflicciones, adversidades monumentales, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos aflicciones y adversidades monumentales, tendremos respuestas y señales monumentales, no una uña enterrada. Es ahí donde Dios dice, te voy a poner esto, ¿sí? Pero no para que te vanaglories tú, sino para que le des la honra y la gloria a quien realmente merece la honra y la gloria. Los discípulos de Pablo y Bernabé se reunieron en aquella ocasión. ¿Quieren que regresemos al libro de los Hechos?
Dice, entonces vinieron unos judíos, lo apedrearon y lo sacaron muerto, ¿sí? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad, ¿sí? Pensando que estaba muerto. Fíjense el 20, pero rodeándole los discípulos, ¿quiénes iban con Pablo? Iba Bernabé y otros discípulos. Los discípulos, es ahí la importancia. Discípulo es pueblo que está decidido a ser transformado y a ser formado y a ser constituido un siervo con la instrucción de un instructor o de un maestro que los esté enseñando y los esté discipulando. Pablo iba con Bernabé y llevaban discípulos, ¿sí? Dice, rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Quién? Pablo. Se levantó después de que lo tiraron como muerto, hermanos. Lo tiraron como muerto porque ha de haber estado bañado en sangre, ha de haber estado desfigurado de pedradas. Hermanos, las pedradas, como salen en las películas, los vemos que están aventando piedritas. Y hay, hermanos, la lapidación en los países de árabes y del Medio Oriente es un acto horripilante, donde las personas que están apedreando a otra buscan la piedra más grande, más filosa, más pesada y que le caiga en el lugar más mortífero. No quieren aventarle una grava en una pantorrilla o en una nalga, no. Quieren aventarle un ladrillo o algo grande en la cabeza. Cuando Pablo fue sacado, arrastrado, iba muerto, hermanos. Se reunieron, rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Nos quedamos así, ¿qué? ¿Cómo es que lo tiraban de muerte? Se levanta y entra a la ciudad. Eso es un milagro, hermanos. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pablo? Él lo platica 14 años después. Dice, yo les voy a platicar lo que ocurrió y yo no me glorío de mí, me glorío de ese hombre, ¿sí? Que recibió el privilegio de subir al tercer cielo, ¿sí? Y escuchar palabras inefables y bajar, y se levantó y siguió haciendo lo que Dios le había ordenado. Dice el 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Se levantó y entró. ¿Y a qué fue? Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Regresaron a las mismas ciudades de donde salieron los gallos que los habían correteado para apedrearlos, para pararse enfrente de ellos y decir, miren, aquí está el que apedrearon, pero la honra y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Cuán grandes pueden llegar a ser los planes de Dios para con nosotros? ¿Cuán grandes pueden llegar a ser los planes? El límite no nos lo pone Dios. El límite lo ponemos nosotros con nuestra fe y con nuestra valentía. ¿Qué tan valientes somos? Yo estoy convencido de que Dios perdona muchas cosas, pero creo que hay algo que en la Biblia no está escrito. Yo creo que hay algo que Dios no perdona y es la cobardía, hermanos. La cobardía es un enemigo, es una barrera. La cobardía es la evidencia o el síntoma principal de la falta de fe. La falta de fe, sin fe nadie puede agradar a Dios. Es ahí donde Dios nos saca de las aflicciones y los problemas. Pongan atención. Cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos dentro de los caminos de Dios, estamos seguros de que Dios nos va a sacar y Él mismo va a cargar esas cargas impensables que nosotros estamos llevando en ese momento, ¿sí? Es ahí donde nuestro Dios restaura un nivel de restauración que es milagroso, hermanos. Milagroso, hermanos. Nosotros como familia tenemos testimonios de cómo Dios se ha revelado en señales, en prodigios, en sanidad, hermanos.
Es ahí donde Dios restaura matrimonios que están destruidos, hermanos. Y esos matrimonios que el cónyuge y por un lado y el otro cónyuge por otro lado voltean y ven y dicen: esto está destruido, está en cenizas, no hay forma de que pueda ser restaurado un matrimonio que ha sido destruido por violencia, hermanos, verbal o física, jalones de greñas, arrastradas, ruptura de trastes. Es ahí donde el adulterio se ha presentado. En esos matrimonios donde dice, la demás gente los observa y dice: no es posible ese matrimonio. Los pastores le dicen: ¿sabes qué, hermana? Sepárate. Y hablan con algún consejero y dicen: sepárate. Y hablan con abogados y el abogado dice: aquí tenemos un caso. Pero en esos casos que para el hombre o para la mujer está viendo un matrimonio totalmente destruido, aguzanado, esas son las evidencias que Dios quiere mostrar y decir: mira, de esto que estaba aguzanado, de esto que estaba hecho cenizas, yo voy a levantar algo nuevo. Matrimonios que han sido destruidos por carnalidad, por pornografía, por alcohol, por drogas. Matrimonios que han sido destruidos por la adicción al trabajo, hermanos. La adicción al trabajo es un cáncer que actualmente habita en la mayoría de los hogares que son prósperos económicamente. Esos hogares donde nada les falta, donde son solventes. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está la mujer? ¿Quién está cuidando a los hijos? ¿Quién está hablándole al oído a la mujer que está trabajando? ¿Quién está mostrando sus senos y sus piernas a un marido que está trabajando 16 horas en una oficina, en un negocio? ¿Dónde están los pensamientos? La adicción al trabajo es una enfermedad que está destruyendo hogares. El Señor sabe lo que ha hecho estas ocasiones donde ha encerrado a parejas y los ha metido en una misma casa. Para bien y para mal, han tronado muchos matrimonios, sí, ha habido violencia doméstica, sí, es cierto, pero no hablamos de las historias de los matrimonios que han sido restaurados, hermanos, que sí los hay. Cuando nosotros vemos esas cargas nos parecen monumentales. ¿Cómo vamos nosotros a poder cargar con eso? Dios sí puede, Dios todo lo puede. Vemos economías deshechas, hermanos. Vemos familias que deben casa, que deben autos, que deben una bola de cosas y que son despedidos y que además de todo hay veces les roban y son víctimas de fraude y se ven en necesidad y ven el tamaño de la aflicción como una cosa enorme e inalcanzable. Es ahí donde cuando nosotros caminamos en los caminos de nuestro Dios lo hace todo, lo restaura todo. Es ahí donde sí hay una condicionante, hermanos. No nos hagamos tontos. La condicionante es si tienes fe, si eres humilde, si caminas en justicia, si caminas los caminos de Dios, si habitas bajo su sombra. Si existe esa condicional. Uno no puede decir: no, pues a mí me va a todo dar económicamente, pero mi matrimonio está amolado. Pero pues, ay, si Dios quiere arreglármelo, pues bien. Y si no, pues me consigo otra. No. Es una entrega a caminar en la voluntad de Dios. Hermanos, cargas tan enormes como la posesión espiritual. Hermanos, existe la gente que es poseída espiritualmente por espíritus, por demonios. Todos hemos visto películas de poseídos. Bueno, hermanos, existen. Es ahí donde vemos la opresión espiritual. Almas, personas que no concilian el sueño nunca, no pueden dormir nunca. Almas que viven en angustia y en temor y en ansiedad y no pueden ni asomar su mirada a la calle porque tienen temor, tienen ansiedad, angustia. Esas son opresiones espirituales. ¿Y qué hacen? No, vamos a llevarlo con un psiquiatra a ver si le dan unas pastillitas de Ritalin y se aliviana. No.
Esas cosas son espirituales. Nuestro mismo Señor Jesucristo agarra y dice: hey, ¿qué están haciendo? No sean mencitos, hijos míos. Estos salen únicamente con ayuno y oración. No, pues es que hay que llevarlo a terapia y que le den una pastilla para que se le quite la ansiedad. No, hermanos. Esas cargas son enormes, son monumentales. Nosotros cuando las vemos con nuestros propios ojos decimos: Señor, ¿por qué me estás dando una carga que yo no puedo llevar? Esas cargas de enfermedad, hermanos. Enfermedad, hermanos, de enfermedad. Sabemos que la enfermedad es o para muerte por la voluntad de Dios o para dar la gloria a nuestro Dios. ¿Quiénes de nosotros tomamos la decisión de darle la gloria a nuestro Dios cuando hemos sido rescatados de una enfermedad? Esas evidencias que existen en que les llevas una radiografía a un doctor y ese doctor dice: no, este cuate se tendrá 6 meses de vida. ¿Dónde están esos hermanos que han clamado a Dios y Dios les ha respondido y los ha sanado? ¿Por qué no llevan esas radiografías de cuando están sanos al mismo doctor y decirle: mire, doctor, mi Dios, la sangre de Jesucristo me ha salvado, a Él sea la gloria? Eso es lo que busca Dios, no nada más agarrar y sanar y pues ya, órale. Dios es misericordioso. Nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia. ¿A quién vino nuestro Señor Jesucristo? Vino a los enfermos, a los pobres, a los oprimidos, a los prisioneros. Es cierto. Pero en cada una de las señales que nuestro Señor Jesucristo hizo, le daba la gloria al Padre. ¿Dónde está la gloria que nosotros le damos a nuestro Padre? ¿Dónde está la alabanza? ¿Dónde estamos los domingos? No, pues una carne asada. Vamos a ver si nos reunimos con algún cuate, algún familiar, aprovechar y vamos a visitar a los suegros. La muerte, el abandono, hermanos. Nuestro Dios ha mostrado que puede levantar de la muerte a cualquiera. ¿Dónde están aquellos testimonios de personas que han sido rescatados y arrancados de las garras de la muerte? Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice así el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones, ¿sí? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón muchos de nosotros lo tenemos, muchos de nosotros lo vamos a recibir cuando en el momento que Dios nos haya restaurado, comencemos a darnos la gloria a nosotros mismos. Y llegará un mensajero de Satanás que nos abofeteará para que no nos enaltezcamos en sobremedida. Respecto de lo cual dice Pablo: 3 veces he rogado al Señor. 3 veces, él dijo no una, no 2, 3 veces. Y a lo mejor dijo 3, pero son más. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia. Le dijo a Pablo cuando Pablo era un portento de siervo de Dios, un valioso instrumento para que la voluntad de Dios y el evangelio fuera publicado y extendido. Le dijo Cristo mismo a Pablo: bástate mi gracia. ¿Para qué le dijo eso? Para que no se enaltezca él mismo. Y después de que lo levantó de los muertos y que lo llevó a visitar los 3 cielos y regresó y empezó a hacer la voluntad, probablemente Pablo iba a empezar a decir: no, pues ¿saben qué? Así como Cristo resucitó, yo también. Y eso es altivez. Y antes que ocurriera eso, nuestro Señor Jesucristo le metió un aguijón y se lo dejó ahí. ¿Y a quién envió para poner ese aguijón? A Satanás. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestra debilidad. Otra vez leamos que es el tema de ahora. Cuando Dios nos da más carga de lo que nosotros podamos llevar, ¿para qué lo hace? ¿Para aplastarnos? ¿Para matarnos? ¿Para humillarnos? No. Lo hace para que la grandeza de Dios, el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad. Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es cuando decimos: si Dios me dio esta carga tan enorme, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a tirar? ¿Voy a huir? No, se la voy a dar a nuestro Dios para que Él la cargue. ¿Cómo? A través de su poder. Porque yo soy débil, pero Cristo, Dios, es fuerte y su fortaleza es en mí. Hermanos, dice el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Hermanos, ¿qué son las afrentas? Aquellas cosas que nos zorrajan en la cara y sentimos hasta pena de situaciones en las que luego nos vemos inmersos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermosa es la palabra y es la sabiduría de nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha mostrado que cuando nos da cargas muy pesadas es porque quiere manifestarse en nuestras vidas y que demos testimonio y le demos a Él la honra y la gloria. Y que sepamos pedir y que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que clamemos con Él con acción de gracias y de súplica. No oraciones vacías que se la pasan diciendo: Señor, necesito, Señor, dame, Señor, resuélveme, Señor, sáname, Señor, esto, cámbialo. No, esas son oraciones vacías. Tenemos que darle a Él la gloria y la honra, glorificar su poder, su deidad, sus atributos, mencionar sus grandes obras, sus grandes maravillas, recordarle las promesas que nos ha dado en las Escrituras y al final decirle: Señor, tú conoces cuál es mi situación. Tú conoces mi vida, mi necesidad. Toma el control de ella. No hay necesidad ni que se la describamos: aquel me cae gordo, este me humilla, este me trata mal, aquellos me desprecian, me ven poca cosa. No hay necesidad de que digamos nada, hermanos, porque nuestro Dios nos guarda. Cuando nosotros nos constituimos en hijos de Dios, nos mete aquí en el hueco de su mano. Dice Zacarías capítulo 2, dice: porque ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Y luego dice así, hermanos: porque el que os toca a la niña de su ojo. El que me toca a mí está tocando el tomate del ojo de Dios. Y el que se mete conmigo se mete con Dios. Y es ahí cuando nosotros decimos: la justicia es de Dios, yo no tengo que pelearme con nadie. Nuestra fortaleza no está en nosotros mismos. Cuando nos sentimos solos, realmente no lo estamos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que fincar nuestras esperanzas en Cristo Jesús, en el único Dios altísimo, Jehová de los ejércitos, y en su unigénito Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual en Él tenemos acceso a nuestro Padre. La palabra de Dios en Isaías 49:5 dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre de mi madre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y a congregar a Israel. Está hablando de un siervo. Está hablando Isaías. Dice Jehová, el que me formó, dice: porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros sintamos esas cargas enormes que nosotros no podemos cargarlas, encomendemos nuestra causa a nuestro Dios, entreguemos nuestra vida, caminemos en justicia, caminemos en sus caminos. No nos volvamos rebeldes, quejumbrosos, cuestionadores, porque se me entierra una uña o se me poncha una llanta. Señor, ¿por qué? Mírame. ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo ofrendo y mira, me río con mis hermanos que son cristianos, ¿por qué me pasa a mí esto? No hay que ser así. Eso es ser móndrigos, ser pichicatos, ser mezquinos con Dios. A nuestro Dios hay que entregarle la honra y no estarnos quejando y no estarle preguntando el por qué. Ya estuvo bien de un pueblo quejumbroso que está diciéndole: Señor, ¿por qué? Yo no me merezco, y por qué, y mírame. No, nosotros nos merecemos la muerte eterna. Nosotros hemos sido, por la gracia de Dios, hemos sido salvos de ser extintos.
Hay más historias, hermanos, pero ahora yo quiero que nos quedemos con este pensamiento, con esta reflexión que Dios nos ha dado. Nosotros no tenemos acceso a tanta misericordia y a tantos favores porque sí, porque seamos buena onda. Nosotros tenemos acceso a tanta bendición porque Jesucristo ha intercedido por nosotros. A Él sea la gloria y la honra. A Él sea el imperio, la alabanza, el reconocimiento y la admiración, no a nosotros. Cuando nosotros hagamos eso, hermanos, el Señor va a mostrar sus milagros, sus portentos en nuestras vidas. Y cuando el Señor haga esos milagros y esos portentos en nuestras vidas, no nos quedemos callados. Lo que hemos visto en las evidencias en Jesucristo, cuando el pozo de Bethesda que sanó a un individuo, ¿qué fue lo que hizo? Fue al templo. Ahorita, hermanos, estamos encerrados, pero ya se vienen las épocas en las cuales acudan a su iglesia. Sean fieles a Dios, no a la iglesia. Sean ustedes respetuosos a lo que Dios nos ha dicho, Dios nos ha ordenado. Que nos reunamos en un templo de alabanza y de oración para glorificar a nuestro Dios. Porque andamos insistentes en que pues es cuestionable, algunas cosas son a interpretación. Oye, ¿y qué hay del bautizo? Pues no sé, hay muchos cristianos que ni se han bautizado, pero pues ahí está, Dios es misericordioso. No, hay que hacer lo que Dios nos dice. Y no es legalismo. Es agradecimiento a un Dios verdadero que ha buscado la forma de resguardarnos de todo mal. Miren, hermanos, Él ha puesto cercos alrededor de su vida y esos cercos no los penetra el devorador ni Satanás. Hay que ser agradecidos con nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, este día porque te ha placido, Señor, recordarnos, Padre, esos errores en los que hemos estado cayendo nosotros como cristianos continuamente, Señor. Nosotros no debemos estarte cuestionando, Padre, no debemos estar pensando qué es lo que merecemos o lo que no merecemos, Señor. Por misericordia no hemos sido consumidos, Señor. A ti sea la gloria, Padre. En el dolor te glorificamos, Señor. En la alegría te glorificamos, Señor. En la tormenta te alabamos, Señor. Bendito seas tú, oh Dios, porque sabemos que tú luchas todas nuestras peleas, Señor. Que la justicia tuya, Señor, brilla, Señor, como la luz del día cuando nosotros somos atacados, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre, porque tú con misericordia y con amor nos levantas y nos sanas y nos restauras y nos limpias y nos vistes con lino fino y resplandeciente y nos muestras, Señor, a Jesucristo como el esposo de la iglesia, Señor, como la promesa en la cual nosotros, Señor, habitaremos, Padre, eternamente glorificando tu santo nombre. Gracias por ese favor que nos has hecho, Señor. Gracias por la cruz, Padre, donde la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para nuestra salvación y cayó en un propiciatorio puro y limpio, Señor, en la cual fuimos nosotros, Señor, justificados. Gracias te damos, Padre, porque era tu Hijo, era tu único Hijo, Señor, y aún así lo entregaste, Señor, por amor a nosotros. Bendito seas, Padre. Sé tú, Padre, con tu iglesia, Señor. Sé tú, Padre, con cada uno de nosotros. Habita, Señor, donde nosotros estemos. Guarda, Padre, nuestras vidas, Señor. Guarda, Padre, de enfermedades, de necesidades, de angustias, Señor. Te suplicamos, Padre, no cesen tus bendiciones, Señor. Son muchas las que recibimos de ti. A ti sea la gloria y la honra, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.